Fernando, la verdad que hacer este recorrido maravilloso por este espacio, venir a la localidad de Esquina y tener el poder sumergirse en la historia, no solamente de esta localidad, sino también nos vamos más allá, ¿no? Exactamente. Nuestra historia pasa las fronteras de la ciudad y del departamento. Exacto. ¿Hace cuánto tiempo que está en funcionamiento este museo? Esquina tiene un museo hace aproximadamente 80 años. Algo muy curioso porque surgió de un grupo de alumnos del secundario de aquella época, de la escuela normal. Pidieron cosas casa por casa y armaron un pequeño museo que se inauguró en el año 48. Duró poco tiempo en 2 habitaciones, luego fue mudando de locación y lamentablemente en eso fue con un deterioro hasta que terminó en este edificio, pero en solo 2 pequeñas habitaciones. Y hace 6 años se tuvo que cerrar por el estado en que tenía. Ahí se encaró un nuevo museo, que es el que estamos visitando, mucho más ampliado, casi 1.500 metros cuadrados, y con una colección extendida, hoy estamos en cerca del medio millar de objetos. Este museo que hoy visitamos tiene exactamente 9 meses. Es muy nuevo, pero el valor histórico que tiene es invaluable. Ya estuviste haciendo un recorrido profundo con Alexis, que es el entendido en la materia, y yo me quise detener en este sector porque me quedé enamorada, choqueada, porque si hay historias fuertes que hemos tenido en nuestra provincia, es la de Camila Gorman y Estanislao. Exacto. Cuando te encontraste con esta vitrina, casi la abrazas. Sí, exacto, fue así. Sí, Camilo Gorman y Uladislao Gutiérrez, sus nombres originales, o Máximo y Valentina, el nombre que se pusieron cuando huyeron de Buenos Aires, en esa huida pasaron por Esquina, estuvieron un tiempo, no sabemos cuánto, unos días, no sabemos, y siguieron hasta Goya. En Goya, como ya sabemos la historia, fundan la escuela, los reconoce un sacerdote que estaba de paso y el comisario, que era amigo de ellos, los tiene que detener. Pero no solo los detiene en lugares separados, si mal no recuerdo, ella en la casa de la familia va y viene y a él en la comisaría, trata de muchas maneras de poder liberarlos porque eran sus amigos. Claro. Mientras tanto, cuentan que Camila le enviaba notas a Uladislao y el correo, ¿quién era? Era el comisario. Cuando lamentablemente ya no hubo otra salida que llevarlos a Buenos Aires y el trágico final, Camila tiene un gesto muy común en la época, que era darle una prenda de afecto a un ser querido, como era este comisario. Y se corta una trenza de su cabello y teje la trenza muy delicadamente y se la obsequia. Yo siempre cuando cuento esta historia digo, los que somos padres tenemos el cabello el mechoncito de nuestra... Sí. Bueno, en esa época se utilizaba mucho esa práctica. El comisario atesoró esa reliquia, la engarzó en oro y la usó como leontina. ¿Qué era la leontina? La cadena donde se llevaba el reloj. Luego fue pasando en la familia hasta que esa familia termina aquí en Esquina, sus bisnietos y tataranietos, entre ellos el reconocido historiador Juan Daniel Caferata Soto, que descendía, y esa reliquia hoy la tenemos aquí en nuestro museo y aquí podemos ver lo que lamentablemente ha quedado de Camila, más allá de esta maravillosa historia de amor, pero tangiblemente esa leontina que es el cabello trenzado de Camilo Gorman. Maravilloso. Comenzamos a recorrer el guión museológico de este museo de sitio histórico y Museo de Bellas Artes de la ciudad de Esquina. El director de Patrimonio y Museos de la Municipalidad de Esquina hoy nos acompaña como anfitrión. Él es el que va a estar a cargo de esta visita guiada que vamos a estar haciendo por este espacio del museo. Y comenzamos en el sector fundacional.
la primera historia de la ciudad que nos enmarca de alguna manera el contexto histórico del inicio de Esquina como poblado histórico. Nunca mejor dichas las palabras que usás, Alexis, de el inicio, porque aquí siempre estuvo la gran confrontación de teorías o de posiciones sobre la fundación de Esquina, de cuándo se fundó, cuál fue su hecho fundacional, etc. Mi visión personal, y gracias a Dios muchos lo comparten, entre ellos nuestro común amigo Dardo Ramírez Braschi. Gran historiador. Exactamente, es que estamos discutiendo algo que nunca sucedió. Exacto. Un acto fundacional, como es un acto con todas las de la ley, llamémosle así, en la época, nunca existió. Sí hubo un asentamiento natural, que se fue por su posición estratégica y que luego fue desarrollándose con una posta y con mayores locaciones hasta que llega Félix de Azara, el gran naturalista del siglo de oro de la Ilustración española. Uno de los grandes naturalistas que recorrieron la zona de nuestros territorios, como en el caso de también Bonpland o en el caso de Alcides d'Orbigny. Exactamente. d'Orbigny y Azara estuvieron en Esquina, Azara en 1784 y luego de ello ya en 1799 con la llegada de Benito Lamela, ahí comienza a conformarse la población definitiva. Podría ser un ordenamiento de ese poblado. Palabra, con la erección de la capilla de Santa Rita. Acá tenemos esos recuerdos. También recordemos algo, Esquina, que prontamente cumplirá 500 años del arribo de los primeros europeos a territorio correntino. El primer lugar que pisan los europeos al llegar a América de la provincia de Corrientes es Esquina, Sebastián Gaboto, 1528. Entonces, desde esa época ya hay vestigios, pero los principales que exhibimos acá son de la visita de Azara en 1784, algunos recuerdos como las actas de compras de estas tierras por Benito Lamela y Matías Carreras, recuerdos de la posta, imaginería correntina y jesuítica. Esto me parece de una belleza extraordinaria, y la imagen del obispo Lué, el conocido y benemérito obispo Lué, que fue parte de las discusiones del Cabildo Abierto de 1810, y aquí el fundador del curato. ¿No es Exactamente. La fecha que hoy celebramos como el día de Esquina, no me gusta decirle el aniversario, porque como digo, ya Esquina antes existía, es el 10 de febrero de 1806, cuando el obispo Lué, luego de visitar estas tierras, que en esa época era casi una hazaña, él quiso gobernar, pero antes de gobernar su diócesis, la quiso conocer rincón por rincón, y estuvo aquí en un viaje casi epopéyico. Crea el 10 de febrero de 1806 el curato de la Esquina, separándolo del de San Roque. Ese es otro hito, llamémosle así, fundacional de nuestra ciudad. Por eso lo tenemos recordado aquí. Así es. Seguimos recorriendo el museo y vamos a ver a Garibaldi, que también pasó por estas tierras de Esquina. Bueno, en las cercanías del puerto de Esquina es donde se produce el combate naval de Costa Brava, donde hay una participación de las tropas al mando del almirante Brown, y aparece la figura de un gran italiano que fue Giuseppe Garibaldi, que después de ese fuerte enfrentamiento con el almirante Brown se refugia en esta ciudad salvando su vida, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Garibaldi, el padre de la patria italiana, antes de hacer esa campaña de unificación de Italia, está por estas tierras, Brasil, Uruguay,
y sobre todo entre Ríos y Corrientes, y como tú bien dijiste, el 15 de agosto de 1842, en las cercanías de Esquina se enfrentan las dos flotas, la de Garibaldi y la de al frente del almirante Brown, durante una batalla que dura 2 días, 15 y 16. Comienza triunfando, parecía que triunfaba Garibaldi, y luego se revierte la situación. Luego de la cual, él, ante esa situación de desventaja, hace volar sus barcos para que no caigan en manos del enemigo y se refugia en Esquina. Cuenta la tradición de que quedó a tiro de bala de las tropas del almirante Brown, y Brown dijo: dejen escapar, dejen ir a ese gringo que es un valiente. La gran pregunta que siempre nos hacemos: si Garibaldi hubiese muerto acá, ¿qué hubiese sido de Italia hoy? Así es. Bueno, acá tenemos algunos recuerdos sacados del río, partes de balas, de cañones, algunos documentos, pero sobre todo quiero mostrar este. Este es un retrato de Garibaldi, firmado de puño y letra de él, que envió a una familia de Esquina más de 20 años después de haber estado acá, en agradecimiento. Acá quien le da lo ayuda y es su amigo es el coronel Cecilio Carreras. Él está en su campo y en otras localidades, pero desde acá pide ayuda al gobernador de Corrientes porque había quedado hasta, diríamos, desnudo, sin nada, luego de esa batalla. Pero este documento, este retrato y su firma en señal de agradecimiento y recordando Esquina, para nosotros es una pieza muy valiosa. Bien, un testimonio de la historia, y ahora vamos a hablar de otro gran referente de la historia de Esquina, una figura central de la educación argentina, como fue el gran profesor José Alfredo Ferreira, fundador de la Escuela Normal de Esquina y fundador de la Escuela Positivista en la educación argentina. Vamos a conocer su casa también, la Casa Museo de Alfredo Ferreira en Esquina. Cuando hablamos de Esquina, no podemos dejar de referenciar la figura central de José Alfredo Ferreira, una personalidad que marcó la historia de la educación argentina a partir de la escuela positivista. Podemos decir que es la contrafigura de otro gran educador como fue José Manuel Estrada, defensor de la educación católica, y José Alfredo Ferreira, el referente de la escuela positivista. Nacido en Esquina, fundó también la Escuela Normal de Esquina, y su casa es hoy un museo que lo recuerda como personaje ilustre de esta ciudad. Exactamente, inmejorable descripción has hecho, Alexis. Una figura que nace en el departamento de Esquina, en el paraje Guayquiraró, a pocos kilómetros de aquí. Su casa natal lamentablemente ya no existe, pero muy niño viene acá a la ciudad y esa casa donde se crió y se educó la mantenemos, que hoy es monumento histórico provincial desde hace varios años y que luego iremos a visitar. Has dicho todo de Ferreira, solo me gustaría agregar algo en base a un documento que conservamos, una fotografía de Domingo Faustino Sarmiento que le dedica la hija de Sarmiento a Ferreira y dice al sucesor y quien concluye la obra pedagógica de mi padre. Un gran reconocimiento. Exactamente. Ferreira, que como digo, nace con un origen muy humilde, estudia en la primera escuela que tenía la ciudad, luego se va transformando en escuela mixta y llega a la universidad, se recibe de abogado y ahí entabla una gran amistad con otro compañero de aula que fue más tarde presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear. Acá tenemos recuerdos de él y de la institución que él crea, que es la Escuela Normal,
junto con la parroquia, las dos grandes instituciones civiles en torno a la cual creció Esquina. Esquina me gusta llamarlo la fábrica de maestros, porque hace un tiempo atrás, una persona acá tomó un mapa de la Argentina y fue poniendo puntos a todas las localidades donde alguna vez hubo un maestro de Esquina. El mapa se cubrió totalmente. Entonces, esa escuela normal, que ya veremos con su sólido, imponente edificio, donde comenzó a andar con sus dos primeras maestras norteamericanas, de esas que mandó Sarmiento, Eddie Howard y Cora Hill, es la mayor obra de Ferreira en su ciudad natal. Acá tenemos, recuerdo, imágenes, tenemos su diploma de abogado y el de diputado, fue también diputado nacional, con una gran trayectoria en lo político, en lo público y también en lo personal. Un gran generador y hacedor de cosas para la comunidad. Es un placer para nosotros hoy recordarlo al profesor José Alfredo Ferreira, doctor también, que marcó la historia argentina, pero también dejó un legado importantísimo en este pueblo que lo vio nacer. Bueno, esto que vemos acá es una particularidad de este museo. Es un objeto absolutamente original que no lo hemos visto en otro lugar y que lo vimos acá en el montaje de este Museo de Esquina. Esto, que recrea la imagen de un gran camafeo, en realidad es una corona fúnebre. Es una corona mortuoria, un objeto que era utilizado como homenaje en un catafalco o en un túmulo o para ser colocado en un panteón. La verdad que es una cosa original, por eso quisimos que nos cuentes la historia de cómo existen muy pocos objetos registrados como este. Exactamente. Esto es lo que se llamaba en la época una corona fúnebre perpetua. Esto, como muy bien especificaste, que eran homenajes ante el fallecimiento de una persona. Siempre decimos en esa época qué flores había para homenajear, las pocas que uno tenía en su casa. No existía la florería. Claro. Entonces, ciertas personas con un poder adquisitivo importante mandaban a hacer esto, que está hecho en canutillo de vidrio, en mostacilla, yeso, hilos de plata y con una gran simbología sobre la muerte y el duelo. Estos se hacían y se colocaban en las tumbas, principalmente panteones, bóvedas, y quedaban ahí, ¿cómo se llamaban? A perpetuidad. Claro. Que tengamos registro solo se hacían en esta zona y poco más. Hasta el día de hoy, y hemos consultado, no tenemos registro de otra localidad o otro lugar del país donde se hacían. Al día de hoy solo tenemos registradas 8 piezas que han perdurado, de las cuales 2, gracias a Dios, podemos conservar y tener en nuestro museo.